que Dios guardó toda la sabiduría, el conocimiento y la revelación de Dios, la guardó de los sabios y la guardó de aquellos que eran entendidos, y dice, y las reveló a los niños, a los que menor capacidad tenían, a los que menor comprensión tenían, a muchos de nosotros que nos encontrábamos tal vez sin ningún tipo o sin ninguna clase de estudio, o muchos de nosotros que nos encontrábamos ya como un descarte en la sociedad, un desecho para esta sociedad, o muchos de nosotros parecía que ya éramos inservibles o que éramos un estorbo, pero a eso le plació el Señor revelarnos lo que no conoció el sabio, lo que no conoció el disputador, lo que no conoció el intelectual. Dios lo puso a nosotros que éramos como la escoria en este mundo. El Señor nos reveló a nosotros su sabiduría, su conocimiento, su salvación. Estas cosas no es que nosotros las hemos aprendido o no es que nosotros las hemos descubierto, sino que Dios dijo, a Él le voy a dar mi conocimiento, a Él le voy a dar mi revelación, a Él me le voy a mostrar. Por eso que la Biblia dice que el pueblo que andaba en tinieblas, luz le resplandeció. Aquellos que no preguntaban por Él, el Señor nos ha mostrado su presencia y su gloria. Fue por su plan y su propósito que el Señor quiso a nosotros salvarnos. Pero cuando nosotros miramos este gran programa y este plan de Dios, vemos que Dios siempre usó métodos irracionales para salvar al hombre. Vemos que el hombre en su sabiduría nunca pudo alcanzar a conocer el propósito y el plan de Dios. Porque en una ocasión el Señor llama a un hombre que era Noé y que le dice a este hombre que construya un arca en el cual él y su casa se salvara. Y este hombre empieza a elaborar, a trabajar, a construir un arca, pero a la par también comienza a anunciar la salvación y a decirle a la gente, es importante y es necesario que se salven. Es necesario que entren al arca, porque va a venir un diluvio, va a venir un juicio de Dios, va a haber una destrucción, y la única forma en la que nos podemos salvar es entrando al arca. Pero la gente entonces empezaba a razonar. Y la gente en su conocimiento empezaba a meditar si lo que Noé le estaba diciendo era lógico, o si había algún tipo de sabiduría en todo lo que estaba diciendo. Y ellos dirían, si acá nunca se escuchó de un diluvio, si acá nunca se construyó un arca, si acá nunca se habló de una destrucción, si aquí todo lo que nos está diciendo Noé es una locura, entonces el mensaje que estaba anunciando Noé era una locura para ellos. En su razonamiento humano, en su lógica, en su sabiduría, no les cerraba el mensaje. No les cerraba que ellos se pudieran salvar acudiendo o atendiendo a este mensaje donde ellos se tenían que meter en un arca. Sin embargo, a Dios le plació también salvar por ese mensaje que parecía una locura. Por ese mensaje que no tenía lógica alguna en la mentalidad del hombre. Por ese mensaje que parecía incoherente inclusive. Por ese Noé que parecía que estaba divariando. Porque la gente veía a Noé construyendo un arca y diría, ¿y este hombre que hace construyendo un arca acá, donde no hay para navegar? Anunciando un diluvio acá que prácticamente no cae agua. Es decir, que todo el anuncio de Noé se había transformado en una locura para ellos. Pero a Dios le plació salvar por lo que al hombre le parecía una locura. Dice la palabra de Dios que cuando Noé
fue advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Cosas que aún no se veían, para anunciar y para decir que todo esto para la mente humana y el razonamiento humano era una completa locura. También nosotros podemos encontrar que la Biblia dice respecto a los días de Noé, pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio hasta el día que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio. Dice el texto bíblico que la gente no comprendió, no entendía, no sabía. En su pensamiento decía, ¿y qué hace metiéndose al arca? Este hombre se creyó su propio cuento. Se hizo el arca y bueno, y ahora se metió porque claro, ya hizo el arca y está metiendo animales encima. Es decir, que esto que parecía una completa locura para la sociedad, dice, y la gente no comprendió hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Recién ahí la gente cayó en cuenta. Recién allí la gente entendió que toda esta locura era el método que Dios se había planificado para la salvación de los hombres de aquel tiempo. Ahora quiero tomar un nuevo ejemplo y les quiero hablar acerca de un hombre muy importante, porque la Biblia dice que este era un general de un ejército llamado Naamán, y que este hombre era un hombre muy importante, y que este hombre era un hombre que sufría de lepra, y esta lepra, que era una enfermedad muy grave, entonces escuchó de que había un profeta de Dios que podía interceder por él para que haya salud sobre su vida. Entonces este hombre, Naamán, dice, bueno, voy a acudir a lo del profeta, voy a ir hasta él y voy a decirle que ore por mí. Y cuando este hombre de Dios ore por mí, entonces yo voy a quedar libre y sano de mi lepra. Este era su razonamiento. Este era su pensamiento. Este era su proyecto dentro de una lógica humana, donde él decía, bueno, las cosas tienen que suceder de esta manera, yo tengo que encontrar salud y sanidad de esta manera. Pero resulta ser de que este hombre va hasta lo del profeta de Dios y allí llama para ser atendido, pero el profeta no lo atiende. Y ahí se empieza a preocupar. Yo esperaba que me atienda porque soy un general de un ejército, un hombre importante, comisionado por un montón de soldados, vengo con cartas reales. Esperaba que el profeta lo atienda, pero el profeta manda a un mensajero, a un servidor, a decirle entonces, ve y zambúllete en el Jordán 7 veces y serás limpio de esa lepra. Ahora este método inspirado por Dios se transforma en el método irracional, porque su lógica era la siguiente: voy a ir al hombre de Dios, va a orar por mí y va a declarar sanidad sobre mi cuerpo y me voy a ir. Pero ahora el hombre de Dios le dice, ve y zambúllete en el río Jordán. Y este hombre empieza a razonar en su lógica humana y a decir, el río Jordán es el río sucio. Allí tengo que ir a meterme, pero no hay otros ríos que son más limpios. Si yo allá en el lugar donde vivo hay unos lugares que pueden ser útiles para que una persona de mi porte, de mi estirpe, se meta tranquilo porque son aguas limpias, claras, ¿no podría yo meterme allá? ¿Por qué me tengo que meter a este río? ¿Por qué tengo que hacer esto?
encontramos que los métodos de Dios se transforman en métodos irracionales para el hombre. Y que el hombre empieza a argumentar, y que el hombre empieza a colocar su lógica, y que el hombre empieza a pensar si no hubiera otra forma más sencilla, más fácil de salvación o distinta, o una forma que se acerque más a sus pretensiones, y como que cada uno quisiera tener un plan distinto de salvación o abrazarse a un plan de salvación que se ajuste a sus pretensiones. Y así estaba Naamán hasta que obedece aquello que era una locura para él, porque su siervo lo hace reconvenir en su posición y le dice: si te hubieran pedido algo más grande y la urgencia en la que tú te encuentras, ¿no lo hubieras hecho? Pero parece que aunque es loco lo que te piden, pero es sencillo. Es irracional lo que te piden, está bien, pero es sencillo. Te dicen que vayas y que te zambullas en el Jordán 7 veces y serás limpio de tu lepra. Este hombre, persuadido por sus servidores, entonces va al río Jordán y acata, obedece la palabra dada, inspirada por Dios, y se mete entonces en el Jordán y comienza a zambullirse una vez. No pasa nada, 2 veces, no pasa nada, 3 veces, no pasa nada, 4 veces. Él tenía que obedecer exactamente como se le había encomendado que hiciera, hasta que la 7ª vez entra en el agua y sale limpio de su llaga. Y dice que la piel era como la de un bebé. Este hombre que estaba argumentando en su lógica y en su razonamiento, y que el mandato del Señor le parecía una locura, pero en su lógica él no iba a ser salvo, en su lógica no iba a recibir salud, en su lógica no había una solución para su vida, sino que tenía que acatar aquello que hasta el momento le parecía una locura. Cuando hablamos entonces acerca de este pasaje bíblico que hemos tomado como base para la predicación, el apóstol Pablo entonces decía en 1 Corintios capítulo 1, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios para salvación. Estimados hermanos y amigos, tenemos que decir que el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, aunque parezca un mensaje que es una locura, aunque parezca el mensaje resistido por la gente, es lo que el Señor nos mandó a anunciar. Este es el mensaje que transforma las vidas. Este es el mensaje que salva al hombre. Por más que nosotros quisiéramos acomodar el mensaje o acomodar nuestros métodos para que la gente se salve, y por más que nosotros le dijéramos a las personas, bueno, vamos a hacer algo para que este mensaje o tenga más acatamiento o más aceptación, no es eso lo que el Señor dejó establecido. El Señor dejó establecido la locura de la predicación. Amén. Que por la locura de la palabra de Dios la gente se salve. Por el anuncio de uno que ha muerto y que ha resucitado. Que ese mensaje que nos ha dejado el Señor Jesucristo es eficaz, porque es la revelación de su plan, de su programa. Nosotros merecíamos la muerte. Nosotros merecíamos la condenación. Pero la palabra de Dios dice que Cristo tomó nuestro lugar. Que Cristo no fue a la cruz por sus pecados. Que Cristo no fue a la cruz por causa de los hombres, en un sentido de que ellos lo llevaron por su voluntad,
sino que Cristo estaba yendo a la cruz voluntariamente para morir por nosotros, para saldar nuestras culpas. Porque la Biblia establece, la ley establece que la paga del pecado es la muerte. Y que nosotros no podíamos sanear nuestra deuda si no era a través de nuestra vida. Es decir, que no había otra forma en que nosotros pudiéramos pagar nuestras culpas. No había otra forma en que el hombre pudiera pagar por la culpa de su pecado. Entonces necesitaba sí o sí una vida que sea dada por su causa, en su lugar o su propia vida. Por eso que entonces la palabra de Dios a nosotros nos deja como un mensaje, que puede ser un mensaje para muchos, una locura, que puede ser un mensaje para muchos, mensaje resistido, pero es el medio que nosotros tenemos para la salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente que el hombre necesita creer en Cristo que murió y resucitó. La palabra de la cruz, del Cristo crucificado, de aquel que fue el gran mártir para muchos, pero para nosotros es la provisión de salvación. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo.